como cómic y luego también un poquito de toda tu carrera, que es extensa también. Bueno. ¿Cómo empezaste? Bueno, primero, ¿por qué te interesa tanto el mundo de los superhéroes? Porque tanto en tus películas como, bueno, en cómic ahora, ¿de dónde viene ese interés? Bueno, antes de nada, daros las gracias por venir. Como me han dicho que es un fin de semana en Valladolid interesante, ¿no? Que tenéis el lunes fiesta, ayer vi ya más que se había conciertos, tal. Entonces, bueno, hacer algo cultural es una heroicidad en este fin de semana y os lo agradezco un montón. Gracias. Y bueno, a ver, pues mi pasión por los superhéroes, no sabía decirte, no la distingo mucho de mi pasión por los cómics en general, ¿no? Yo no recuerdo mi vida sin leer cómics, o sea, no sabría decir en qué momento empecé, porque es que me recuerdo siempre con un cómic en la mano. Tuve la suerte de que tenía un referente, una cosa muy rara, tenía un referente de un adulto que leía cómics, que era mi tío José. Entonces para mí leer cómics era una cosa como supernatural. Es verdad que él leía Capitán Trueno, el héroe de Antifaz, y yo siempre, a él me gustaba que le digo, tú lees cómics de gente muerta, ¿no? Porque de verdad es lo que trabajaba. Pero sí que tenía esa cosa, y de pronto, pues no sé, a mí me enganchó de pequeño. Yo recuerdo la sensación, por ejemplo, ahora me cuenta que yo empecé a leer cómics en los 80, y yo recuerdo cuando salimos de ver la película de Batman y me compraron mis padres un cómic de Batman en el que aparecía una mujer descuartizada en un cubo de basura. Era un cómic de Batman con la portada de Tom McFarlane de 5. Y yo recuerdo leerlo diciendo, no estoy leyendo algo que no tendría que leer. ¿Sabes? Era como, me parecía como, no saben qué más comprar. Y no sé, yo siempre he sentido una gran conexión con los superhéroes y con esas películas, ¿no? Era el típico niño que se quedaba en las escaleras jugando, o sea, leyendo cómics mientras los demás jugaban a fútbol, ese estereotipo. Tengo aquí algún compañero de clase que lo puede recordar. Y no sé, para mí era como mi lugar feliz, ¿no? Siempre lo fue. ¿Y cómo alguna vez tuviste la intención de hacer guiones o de...? Sí, yo esta cosa que tienen los niños de, sabes que todos los niños han pasado por esa fase de que no ser astronautas, que no ser policías y tal, yo siempre quise ser escritor. De hecho cuando me dicen, no, es que yo aún no sé qué quiero hacer porque no, al final tengo 16 y quiero dejarme las puertas tal, yo lo respeto, pero yo nunca he sentido eso. Yo siempre quise, yo con 10 años pillaba la máquina de escribir, que andaba por casa y hacía las cosas horribles, pero de hecho, pues si quería estudiar de Mortadelo, o sea, no sabía ni que me podía inventar cosas. Pero siempre me ha gustado escribir, siempre he querido eso. Y entonces, de hecho, bueno, yo siempre comento que de hecho si tuviera me encontrara con la lámpara maravillosa de Aladdin, lo que yo pediría es ser guionista de cómics, no ganar un Oscar. O sea, yo le diría al genio, quiero organizar a Spider-Man, ¿no? Quiero organizar la Legión de Superhéroes. ¿Y no prefieres un Oscar? Digo, no, ¿para qué? O ser guionista de cómics. Y bueno, empezaste haciendo guiones para programas de televisión, ¿verdad? Sí. ¿Cómo surgió? Pues, bueno, mira, yo como quería ser escritor, quería estudiar periodismo, pero no pude estudiar periodismo, estudié publicidad y luego igualmente pues hice un máster de guión. Y en ese máster pues era un máster que hacía Globo Media y entonces las prácticas eran ahí. Y yo entré en un programa que era Lo que hicisteis, que fue muy bueno porque cuando repartieron las prácticas pues me tocó el último y me tocó Lo que hicisteis, no lo quería nadie, porque en aquel momento era un proyecto. Entonces, lo único que sabíamos de ese programa es que era un programa que ponía del corazón. Y yo como, Dios mío. O sea, después de 5 años de carrera, un máster, y acabamos haciendo el programa del corazón. No sabíamos todavía lo que iba a ser el programa, ¿no? Que era esa destrucción con Ángel Martín y tal, y todo lo contrario, ¿no? De hecho, ir con un bate a repartir el estopado a toda esa hora. Y nada, lo disfruté mucho, aprendí un montón. Pues básicamente aprendí a no tener miedo al folio en blanco, porque claro, era una presión impresionante, porque teníamos que sacar muchísimas páginas de guión antes de las 3 de la tarde y con noticias súper de actualidad, normalmente, incluso de la Ana Rosa o tal, pero que es ahí mañana. Entonces, no podía decir, no se me ocurre nada, me da igual. Dame 10 páginas de guión de lo que fuera. Entonces, en ese sentido, sí que he aprendido a que yo abro el Word y luego ya revisaré. Pero ese miedo al folio en blanco yo no lo tengo.
¿Y cuántos tiempos estuvisteis? Pues fueron 6 años. 6 años. O sea, hice como unos 10 o 15 programas semanales, que era como a principio de la semana, y luego los 1010 programas diarios, o sea que no, fue un buen tute. Y yo escribía la parte de Ángel Martín junto con otros colegas, junto con Robert Bodega, que está trabajando en Imagul, y Óscar Ajenas, que es otro amigo, y bueno, y propio Ángel. O sea que estábamos ahí como en la vanguardia del programa. ¿Y cómo diste el paso? Porque luego has hecho también cortos, ¿no? A ver, yo siempre tuve claro que lo que quería hacer era cine. Entonces, yo mientras ya en la universidad hice algún corto y cuando empecé a trabajar en la tele, yo seguí con mis cortos. Incluso mejor porque decía, bueno, fíjate, este trabajo de verdad y luego puedo hacer mis cortometrajes. Y de hecho ya ahí empecé a liar pues, ya a Alberto, ya a Robert y a José Lozano que trabajaban en la tele. Y luego cuando estuve en Buenafuente pues llegué a Berto y bueno, pues, pero siempre tuve claro que como estoy haciendo esto hasta que logre escapar, ¿no? Y siempre, o sea, yo tenía claro que era lo que yo quería hacer realmente, y así incluso cuando se llevaba la carrera, pero como no había carrera de escritor de libros, ¿no? No había carrera de radio, pues más parecido. Y entonces, yo sé que me influenció bastante, mis cortos son más punkis y más transgresores que lo que he hecho en mis películas, porque yo tenía esa sensación siempre, cuando trabajaba en la tele, de que yo entregaba una cosa y la leía mucha gente. O sea, la leía mi coordinador, luego la leía el director. Pasaba un montón de filtros. Entonces, cuando llegaba a los cortos, decía, me saca. Y mi objetivo siempre con los cortos era, quiero hacer algo que no quieran emitir en la tele. Que un directivo de televisión lo viera y dijera, esto no se puede emitir. Y digo, bien, perfecto. Eso es lo que quería hacer. ¿Fue complicado entrar en ese mundo? A ver, los cortos, todos mis cortos eran autoproducidos. O sea, yo pues eso de, vamos a hacer un proyecto, vamos a conseguir la subvención y todo esto, yo nunca lo trabajé. Entonces, pues era complicado, era liar a la gente, y yo soy siempre un buen engatusador. Y entonces, no, era muy divertido, mucho curro, pero muy divertido. Y luego, pues yo mezclaba todas mis aficiones, porque luego mis cortos eran sobre cómics. O sea, mi primera gran aventura así grande era un corto protagonizado por Jack Kirby y Ed Wood en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y el primer corto mío que tuvo cierta repercusión era un corto sobre un aficionado a los cómics que se volvía loco porque había matado a Capitán América. Era justo cuando habían hecho la había matado Bruce Baker y iba sobre eso, no sé, para quitarle la eternidad. Entonces, para mí hacerlo no era complicado, conseguir repercusión para hacer una película sí era complicado, prácticamente imposible. Pero lo logré como hago todas las cosas, o sea, como muy poco a poco y metiendo la cabeza lentamente, no tenía otra manera de entrar. Primero hiciste el libro de Orígenes Secretos antes que la película. ¿Ya tenías la intención? Bueno, ¿cómo fue el proceso de crear el libro? Sí. Mira, de hecho, el proyecto de película estaba antes que la novela. Lo que pasa es que desde el proyecto, mi primera reunión sobre la película con una productora fue en septiembre de 2013. Y la película se estrenó en agosto de 2020, para darse una idea de todo el proceso. Entonces hubo unos años en los que yo tenía el proyecto de película, pero digo, esto saldrá o no saldrá, no sé, porque esto en este país. Entonces yo tenía esa sensación de, la idea es original, pero no tan original como para que no venga un americano de Wisconsin y me la robe. Entonces yo quiero poner esto negro sobre blanco para que venga detrás, que quede claro que lo he hecho yo primero. Y entonces hice la novela, y la novela pues, la hice pensando que esto va a ser solo una novela, o sea, que sea lo mejor posible, y de hecho hay una frase en la película que no está en la novela, que es los libros siempre son mejores. Y se la puse a Jorge Elías como confesión de yo mismo cuando adaptaba la película, de una novela por definición siempre va a ser superior porque tienes espacio para hacer todo lo que quieras y todo perfecto. Pero descubrí que el hecho de existir la novela es un revulsivo para la propia existencia de la película. O sea, ayuda a que exista esa película porque los productores, cuando te diga algo, ya sea un podcast, ya sea un cómic, ya sea un libro, lo que le están diciendo al productor es no eres el primer loco que confía en esto.
ha habido ya otro zumbado que lo ha hecho. Y dices, vale. Porque es como, ¿por qué tengo que confiar yo en esto que me estás contando? Y digo, pues una editorial ya ha confiado, ¿sabes? Tú más que Alianza. Y ya de pronto tiene como una especie como de aval, ¿no? Está un poco más avalado. Y bueno, la revista está, que la novela salió en 2016 y de pronto la cosa fue un poco más rodada, tuvo muy buenas críticas y se movió muy bien. Y en 2019 estábamos rodando. ¿Y cómo fue la experiencia de rodar la primera película? Pues, bueno, a ver, recuerdo que yo venía del mundo del corto autoproducido, colegas, y aunque habíamos hecho películas colaborativas y tal, pero yo, el momento en el que había tenido más gente a mi cargo, eran 20 personas. Y yo ya me sentía ahí como si estuviera haciendo Cleopatra. Pero no, aquí 20 personas, esto no. Y entonces yo, mi primer día rodando Orígenes Secretos, era una conversación. Si habéis visto la película, la conversación que tienen Resines y Javier Rey en una lavandería. Y decir, son dos personas hablando con unas lavadoras al lado. Y de pronto yo voy a esa calle y veo 3 camiones, trailers, el de vestuario, el de maquillaje, el de no sé qué, unas 120 personas lanzando por ahí yo. Y nada, yo hice lo que mejor se me da, que es fingir normalidad, ¿no? Yo puedo fingir normalidad hasta en un apocalipsis zombie. Yo digo, está separando el cerebro bien, normal, otro lunes. Y bueno, pues me dediqué a disimular como si fuera lo más normal del mundo, hasta que llegué a casa y dije, pues esto acaba de pasar. Pero no, fue muy emocionante. Y sobre todo que corrí con gente, ese día por ejemplo estaba Antonio, que habéis adivinado que me une gran amistad con él, y me lo puso súper fácil. O sea, da gusto trabajar con gente así, auténticas leyendas. Yo me he dado cuenta que son gente que está acostumbrada a esto. O sea, son muy veteranos y saben hacer sentir cómoda a la gente y la ayudan bastante. Yo me sentí muy apadrinado por Antonio y muy protegido por él y se lo agradezco. ¿La selección de los actores tuviste algo que ver o...? Sí, tuve bastante que ver. Bueno, en realidad, o sea, no tengo ningún actor que diga en la película o sea, sí tenía una lista yo previa que no coincide con la que salió, pero sí fue decisión mía la que salió, ¿no? Siempre hay una negociación. Y por ejemplo, una de mis batallas fue Bryce, que no había hecho nada, y de la productora, pues es que claro, no ha hecho tal, no cual, y venía a hacer Paquita, y venía a hacer cosas como que no había nada que te hiciera creer que podía hacer Jorge Elías. Y fue un emperramiento mío. De hecho, hubo un momento en que me decían, es que no sé, ¿por qué tiene que ser gordo y con barba y tal? Y yo, ¿no sabéis por qué tiene que ser gordo con barba? O sea, y era una cosa mía, digo, porque es que yo no me veo en las películas, ¿no? Y luego me jugaba la contra porque luego salió la película y algunos decían, no, vaya, se han puesto al friki gordo con barba y gafas, ¿qué vas a ver? Y yo, si yo soy para los gordos con barba y gafas lo que es para guiar a los negros, ¿sabes? O sea, yo puedo hacer chistes de esto. Y además es que es muy curioso porque de verdad no nos vemos en las películas, porque incluso en las películas de lectores de cómics, si Kevin Smith es el ejemplo máximo y a los que pone para leer cómics es a Ben Affleck y Jason Lee. O sea, 2 tíos que pueden ser modelos de ropa interior, ¿sabes? Porque el gordo con barba es excelente en su voz, pero si no de cómics. O sea que no, yo reivindiqué ahí a mi crío.